El patrimonio cultural es más amplio de lo que tú creías. Son 200 años de independencia, de colores, de sonidos, de letras, de óleos, de bronce y de personajes que habitan ese inmenso museo en constante transformación. Nuestra Colombia, donde nos vemos y sentimos que todos somos historia. Transcurrido un año de la independencia definitiva de la Nueva Granada, comenzaban las primeras celebraciones cívicas para conmemorar la independencia. Una de las primeras festividades que comprometían a la nueva república se planeaba desde Bogotá, la entonces Santa Fe. En cabeza del vicepresidente Francisco de Paula Santander, se señalarían los actos que tomarían lugar del 7 al 10 de agosto de 1820. Al dar las 9 de la mañana, concurrirá a la plaza todo hombre que pueda hacerlo montado en traje decente. Se darán vivas gloriosas a la entrada del Libertador en esta capital, a la recuperación de la libertad, a la destrucción de los tiranos y de la dominación española. Por la tarde habrá corridas y los toreadores llevarán máscara, y por la noche un nuevo baile en el Coliseo, al que, como el del Palacio, habrá de concurrir todo el mundo en traje de ceremonia y los hombres de media y zapato. Pese al grito de independencia, se mantenían en gran parte las viejas costumbres del orden español, que dejaría una significativa herencia en la cultura colombiana. Estos actos constituían los inicios de la historia social del patrimonio cultural de Colombia. El patrimonio cultural es toda esta herencia que hemos recibido, pero vemos que es una herencia que está en constante transformación, no es un patrimonio estático, sino que es una cosa cambiante y dinámica. Poco a poco y en medio de las escasas transformaciones de la nueva sociedad republicana, la producción del patrimonio histórico dependía en su mayoría de las familias de clases más pudientes, quienes veían una preocupación por conservar sus raíces familiares y la antigüedad de sus apellidos. Muchas personas sí tienen una concepción errada porque muchos asumen como patrimonio todo lo viejo, pero realmente no solamente lo viejo es patrimonio, también hay muchas cosas que se convierten en patrimonio porque eso depende de la valoración que le dan las personas como le da la misma comunidad. Un caso bien sencillo, las fotos familiares puede que para uno no digan nada, pero para la familia que las conserva es todo su patrimonio y lo valora y lo considera como tal. Los cementerios se convertirían en el escenario ideal para la conservación de las raíces familiares y la recordación de los apellidos. Solo en 1827, por orden del presidente Simón Bolívar, se logró vencer la creencia de la gente de sepultar los difuntos en los predios de las iglesias y monasterios, y proceden las autoridades a la construcción de los primeros cementerios públicos, lugares que se convirtieron en los primeros monumentos urbanos de las principales poblaciones del país, entre los cuales está el Cementerio Museo de San Pedro, ubicado en el corazón de Medellín y fundado en 1842, declarado Monumento Nacional en 1998 por sus importantes obras del arte funerario. Entre la muerte y el arte es posible encontrarse con los vigías del patrimonio, ciudadanos que dedican parte de su vida a reconocer y cuidar nuestra historia. Y como vigía tratamos nosotros es siempre de educar a la gente, de sensibilizarla hacia el cuidado del patrimonio. Entre algunas de sus actividades están las caminatas por diversos lugares, calles, casas y edificaciones de barrios con un gran valor patrimonial.
La nueva república empezó un proceso de construcción de nacionalidad que buscaba consolidarse en aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales. La idea de adoptar valores civilizados sería fundamental para consolidar a las élites, lo que generalmente contradecía las ideas y costumbres de las mayorías mestizas, negras o indígenas. En 1823, esta idea de civilizarse se veía reflejada en el entonces Museo de Ciencias Naturales, el hoy Museo Nacional. Francisco de Paula Santander dispuso su construcción y desde sus inicios se convierte en un centro para el conocimiento y la conservación de las riquezas naturales del país, para la promoción de la agricultura, el comercio y el reconocimiento de las artes. Con el tiempo, el museo comenzó a recibir objetos relacionados con los héroes de la independencia y las batallas que aún se libraban en diferentes lugares del continente. Luego llegaron colecciones mineralógicas, muestras botánicas, artefactos de la colonia y piezas indígenas antiguas. A lo largo de las guerras civiles entre 1820 y 1880, el museo fue ampliando sus colecciones, principalmente por la necesidad que veía la gente de poner a salvo el patrimonio, de reencontrarse con el pasado y edificar una generación futura consciente de su historia. Las instituciones académicas se incorporaron también a la construcción de nacionalidad y a generar en las emergentes generaciones sentido de identidad y patriotismo. Las universidades deben asumir casi que su función por ley. Digamos, la ley, el decreto 1185 establece unas claras delimitaciones sobre el patrimonio. De hecho, las universidades, digamos, que entran a apoyar, a cumplir una función dentro de la conservación, la divulgación de todo este tipo de patrimonio. De hecho, por ejemplo, en el caso del museo, una de las funciones que nosotros cumplimos es precisamente esa: conservar, preservar, documentar y divulgar ese patrimonio, para que ese patrimonio haga parte digamos, de las comunidades. Por fuera de los museos, lejos de ser inmortalizados en el lienzo o en piedra, habitan personajes como Edier Tálaga, un pintor que presenta su visión de patrimonio y de los diferentes matices sociales que ha presenciado desde su infancia, cuando se ganaba la vida lustrando botas. En mi pintura es una narración de una historia, es una narración de tanto individuo que anda por ahí de una u otra manera, luchando, sobreviviendo en los bares, las cantinas, las calles, es donde queda plasmada la arquitectura, que con el tiempo también es derrumbada para crear otros lugares con otra visión más futurista, y donde se pierde toda esa historia que en un caso dado, en otra época, era donde la gente luchaba, donde la gente se esforzaba. Yo pienso que en mi pintura queda resaltado muchos momentos que en otros tiempos se van perdiendo. A mediados de 1840, se concretan las iniciativas por emplazar monumentos en nombre de los padres de la patria. En el caso de Bolívar, fue por iniciativa de uno de sus grandes amigos, José Ignacio París, quien encargó al artista italiano Pietro Tenerani esculpir una estatua del Libertador. París donó la estatua al Congreso de la República, que la ubicó en el centro de la Plaza Mayor, la renombrada Plaza Bolívar. La plaza, con la dominante escultura de Bolívar, se convierte en uno de los íconos de la capital y un referente del país, que es visitado día a día por variedad de personajes, gobernantes, comerciantes, transeúntes y turistas, que no pierden la oportunidad para fotografiar su visita al lado de la gran escultura del Libertador, o también con algún artista que busca ganarse la vida posando como una escultura más de la plaza y, por qué no, ser reconocido como patrimonio vivo. En el 2010, una invasión de hormigas se tomó el Capitolio de la plaza, una intervención artística del samario Rafael Gómez Barros, quien ha buscado captar la atención de la ciudadanía por medio de su obra.
Casa Tomada es una simbiosis entre la naturaleza y el hombre. Está compuesta por 1.500 hormigas. En estos momentos en el Capitolio hay instaladas 1.300 esculturas. Lo que pretende Casa Tomada en estos momentos es que la ciudadanía asuma el patrimonio cultural arquitectónico, se apropie de ellos. Por esa razón, la obra Casa Tomada ha estado interviniendo desde hace 2 años los monumentos en Colombia. Poema Soacha, de María Mercedes Carranza, poeta y periodista colombiana. Un pájaro negro husmea las obras de la vida. Puede ser Dios o el asesino, da lo mismo ya. Prendemos la radio y la televisión, nos dicen extra, extra, pero nadie nos dice, esto es lo que está escrito en San Mateo 24, porque la humanidad está alejada de Dios. El pájaro, obra de uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel internacional, el maestro Fernando Botero, sería utilizado por los violentos para esconder una bomba en el Parque de San Antonio de la ciudad de Medellín, dejando 20 personas muertas y alrededor de 99 heridos. Luego del incidente, el maestro Botero, financiado por la alcaldía de la ciudad, talla una nueva escultura idéntica y es colocada al lado de los escombros de la anterior. Estas se convertirían en símbolo de una ciudad afectada por los conflictos sociales y la violencia, pero también de una ciudad que necesitaba retomar la esperanza y reconstruirse. Hoy en día, el Parque San Antonio, como muchos parques y lugares del país, es escenario de diversidad y cultura, donde varios personajes y artistas, a los que no se les han construido monumentos ni hacen parte de los más reconocidos libros de historia de Colombia, manifiestan sus expresiones musicales, artísticas e ideas, heredan sus lenguas y leyendas. U otros que solo quieren ganarse la vida en medio de la calle y fuera de los grandes museos, componiendo una importante obra de la vida cotidiana en la que en cada rostro, en cada periódico y en cada objeto se ven reflejados 200 años de historia, para no quedar fuera de la memoria del pasado y ser parte viva de nuestro patrimonio cultural, porque todos somos historia.